Hola, ¿qué tal? El día de hoy tuvimos un episodio increíble. Esta historia les va a parecer muy interesante, muchas cosas que no conocemos y que a lo mejor pensamos que pasan en una escuela de medicina naval. El día de hoy, el doctor Alan, amigo, ¿cómo te sentiste? Tranquilo, la verdad una plática muy llevadera, como si estuviera entre amigos, ¿no? Entonces, con mucho gusto de compartir la otra parte de la medicina que probablemente en muchas personas genera un poquito de duda, pues si les sirve de algo, ahí lo que conté, pues ahí pueden escribirme igualmente ahí en mis redes y con mucho gusto podemos ver su caso, ¿no? Medicina naval. ¿Les interesa? Quédense a ver este episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos que detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica en la vida del médico. En esta ocasión, un episodio, un aspecto de la medicina que también nos hacía falta en el podcast. Medicina naval. El día de hoy tengo un gran invitado, el doctor Carlos Alan Carrillo. Amigo, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Al final de cuentas, creo que es algo que a nivel de redes sociales, pues es que tiene un poquito ahí como de oscurantismo, ¿no? Algo, una cuestión como que se calla. Pues al final de cuentas no tengo problema en contarlo. Y pues bueno, que sepa la gente también que hay una manera diferente, que es de esta parte de la cuestión militar, en donde pues existe un mundo completamente diferente quizás a la medicina común, ¿no? Y eso sí, a ver, Alan, yo sé que muchos de los que vayan a ver este episodio, pues bueno, te van a ubicar, pero para el que no te conozca, preséntate para que te ubiquen. Perfecto. Yo soy el doctor Carlos Alan Carrillo, soy cirujano gastrointestinal, tengo la paroscopía, soy de formación militar a través de la Marina. Actualmente pues estoy trabajando aquí en Puerto Vallarta, igualmente aquí en Guadalajara, Va. y pues un gusto aquí coincidimos. Perfecto, pues bueno, eso que dice Alan es algo muy cierto. Creo que existe mucho desconocimiento, amigo, acerca de este mundo de la medicina militar naval, ¿no? O sea, porque creo que es escuela militar y escuela naval. Igual ahorita más o menos puedes ubicar Exacto. un poco en eso. Existe también, yo creo, un poco de temor, miedo por lo que se dice de la, pues bueno, de la disciplina, llamémosla así, que existen este tipo de escuelas, muy diferente a lo mejor a la formación que vivimos todos los demás, pero bueno, ahorita poco a poquito Alan nos irá platicando, a todo aquel que le interese e incluso pues tener más opciones de dónde estudiar medicina, va a ser un buen episodio para que ustedes puedan conocer. Alan, y bueno, ¿por qué quisiste ser médico? Mira, yo creo, y a esto le he dado muchas vueltas para tener una respuesta, creo que en gran parte de nosotros el poder, pues al final de cuentas, aliviar o esta parte verla desde pequeño, pues creo que es algo que nos ha interesado a muchos. Tenía mucha relación mi familia con el ámbito médico. Mi mamá administraba una Ok. clínica, vi a varios doctores, probablemente ya los doctores en su edad laboral mejor, y pues bueno, esta parte te infunde, ¿no? Te Te motiva, ¿no? motiva completamente en elegir esta opción. Creo que sí es algo con lo que se tiene que nacer, al final de cuentas, pues la cuestión de desvelos, cuestión de disciplina, que yo, más que nada, tú sabes, que es una cuestión que al final de cuentas a una persona que no le gusta esta parte, pues es muy difícil continuar, ¿no? Y aparte hacer una especialidad. Entonces es una cuestión que te tiene que gustar, siento que es una cuestión que me apasiona y me apasiona la cirugía. Entonces, yo creo que por ahí va esa parte por el que medicina. Alan, o sea, bueno, muchos tenemos así como que, bueno, voy a estudiar medicina, empieza uno a buscar las universidades que están ahí, pues en su lugar de origen. Tú me platicabas que cuando ibas a estudiar medicina, ¿ya estabas en Aguascalientes o dónde estabas? Estaba en Estabas en Aguascalientes. Sí, sí, Aguascalientes, sí. ¿verdad? Ok. Pues bueno, en Aguascalientes creo que hay la pública de Aguascalientes y hay haber algunas otras ahí privadas. Sí. ¿Cómo te das cuenta o cómo dices tú, o cómo te brinca la idea, güey? O sea, de medicina naval en este caso, ¿no? Tú dices,
no sé, ¿dónde te surge la idea? Fíjate que en esta parte la verdad es que tenía completamente desconocimiento, o sea, te voy a decir literalmente lo que yo pensaba o cuáles eran los pasos para estudiar medicina, que realmente pues estaba completamente desinformado. Yo antes de estudiar medicina pensaba que tenías que pasar por enfermería, y así lo hice en el bachillerato. Y pues la cuestión de medicina pues había ya quedado allá en Aguascalientes. Igualmente, por casualidad, en una clase una doctora pues mencionó esta parte de la medicina militar y dije, ah, caray, ¿a poco eso existirá? Me llamó la atención porque también uno de mis gustos pues es la cuestión pues de la milicia, las armas, toda esta parte y dije, ah, pues se escucha interesante, ¿no? Entonces, el primer registro que hice pues es a través de internet, justamente estaban en convocatorias en esas fechas. Ajá. Ya posteriormente hice los exámenes que siguen, que generalmente esta parte justamente me fui a Puerto Vallarta a hacer un examen, que es un examen más que nada académico de conocimientos. Y ya la última parte o el último filtro, que esto yo tampoco tenía conocimiento que participaban tantas personas, pues para entrar a este tipo de escuelas, la verdad es que era algo que yo completamente desconocía. Platicaba con mis compañeros en los cuales estuve en mi formación. La mayoría de este tipo de personas pues son de lugares en donde tienen algún tipo de contacto con la naval. Veracruz, Oaxaca, Guerrero, todas estas partes, ¿no? Que es la parte o casi la mitad de los que estudian ahí en ese tipo de universidades. Yo era algo completamente que desconocía y que si probablemente no hubiera ido ese día a esa clase, pues probablemente ni me hubiera enterado, ¿no? Entonces, habla la maestra de la medicina, de la milicia, de la medicina naval, te Exactamente, interesa, entras a internet, buscas y justo por ahí todavía entrabas en días de convocatoria, justamente. llenas ahí tu convocatoria, llenas la convocatoria a lo que recuerdas, porque también ya hace varios años, güey, luego uno se olvida de los procesos, ¿no? Y te vas, dices, a Puerto Vallarta a hacer un examen, Exactamente. digamos, así como de conocimientos para competir con los demás, me imagino. Exactamente. No sé si se basaba más que nada en calificación, aptitud, no sé, la verdad. Pero te daban un resultado a las semanas, Ok. en donde te informaban igualmente en internet si pasabas o no pasabas al siguiente filtro, ¿no? Que el siguiente filtro pues era estar una semana encerrado con los mismos que iban a entrar a esta universidad. Oh, Que yo tengo entendido que más o menos, ajá. ya teniendo una retrospectiva de esto, hicieron más o menos el filtro como 12,000 personas. Digo, la verdad era algo que yo desconocía, pero es algo que sí es competido, el querer entrar, ¿no? A la Sí, madre, güey, sí, 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 son sí. bastantes. Oye, Alan, y por ejemplo, a ver, ya dices, haces el examen, como que los juntan en una semanita después. Sí, Yo he sabido por ahí que incluso, pues bueno, les hacen el examen físico, como que esto de correr, sí. nadar y estas cosas. Sí existe como que aviéntate una alberca y nada, y la Exactamente. chica. Exactamente, es el salto de valor en donde haces pues un clavado, literalmente creo que son, no estoy seguro, son 10, 12 metros, pero ese es el salto de valor. Igualmente, durante toda esa semana hacen diferentes exámenes académicos, exámenes físicos, pasas con el psicólogo, te solicitan algún tipo de estudios para ver si no hay escoliosis, pie plano, desviación septal. Digo, para las personas que están interesadas y tienen este tipo de condiciones, pues probablemente sería algo que podría Descalificar. condicionar, exactamente. Entonces, más o menos en esa semana, y te estoy hablando de que pues era por la capacidad que tenía en ese entonces la escuela, que ya migró hacia otro lado, un lugar más grande, que era completamente diferente en donde yo estudié, que eso vamos a hablar un poquito más Ajá. adelante. Sí, es muy gracioso, ¿no? Esta parte. Entonces, estás esa semana con, que eran como unas 300 personas haciendo diferentes Y era actividades. en dormitorio, Era dormitorio. literas. Fíjate, la escuela, digo, las personas ahí que me estén viendo pues, ya sabrán a lo que me refiero. La escuela médico naval, que así se llama, Ajá. eran literalmente dos dormitorios, uno de hombres y uno de mujeres. Ok. Más o menos eran 150 de capacidad entre hombres y mujeres, 300 en total, y pues bueno, ahí estábamos toda esa semana haciendo actividades físicas, el salto de valor que comentamos. Desde ese momento, pues yo conozco ahí unas grandes personas que terminaron siendo mis amigos y uno justamente hasta mi coR, ¿no? Ajá. Entonces,
está interesante. Oye, Alan, a ver, y llega ese momento, tú anteriormente ya habías tenido como este tipo de actividades que nadabas y eso, o si había gente que llegaba y la neta no sabía ni nadar, güey, o sea, Exactamente, sí, sí, sí. Fíjate que había varias personas dentro de ese proceso que yo desconocía completamente, que ya era su tercera vez que iban, ¿no? Entonces eran personas que probablemente ya hasta tenían una guía de estudio, ya si no sabían nadar, se enseñaron a nadar. Hay unas personas que se operaron, se corrigieron la desviación septal, se operaron de los ojos, todo este tipo de cuestiones, para poder quedar, y sí, obviamente había gente que era su primer convocatoria, igualmente que hacían el salto de valor y ahí pues los instructores llegaron y lo sacaban, ¿no? Porque no sabían nadar. ¿tú sí sabías? Sí. La Sí, tenía ¿no? preparada. No, digo, pues uno también si va a una escuela con formación militar naval, pues bueno, es algo que sabes que probablemente vas a requerir, ¿no? Y si escuchas, pues yo te digo, yo no he sabido, pero sí he escuchado de eso, pues como que, nos avientan y no sé qué cosas. Sí, exactamente, exacto. No, y la verdad es que ahí literalmente es un salto de valor porque es eso. O sea, lo que tienes que hacer en ese momento es ni voltear hacia abajo, porque si volteas hacia abajo ya fuiste. Te come el vacío y pues bueno, aventarte pues es algo. No, sí está de pensarse, ¿eh? No sé si has tenido ahí oportunidad o le tengas miedo a las alturas, Yo nunca me pero aventarse de aventaría, esa, güey. estás viendo la piscina ahí chiquita, te da miedo, ¿eh? Aunque seas valiente, te da un montón de miedo esta parte. Sí. Hubiera renunciado yo de ahí, güey. Oye, Pues amigo. mucha gente, Sí. ahí fue su filtro. Sí, ¿verdad, güey? Sí, exacto. Qué pedo, lo sacaron. Oye, amigo, entonces llega esta semana, siguiendo con el proceso de medicina naval, y de ahí ya te dicen, ¿sabes qué? Eran 300, me dices. Ajá. En Puerto Vallarta estaba. No, íbamos a la Ciudad de México. El primer Ciudad de examen, México. el primer examen es el que hiciste en internet, ¿no? Ok. Ya posteriormente vas a Vallarta como al mes y medio, vas a Vallarta, Ajá. en mi caso, ¿no? Porque hay muchos que van a otro tipo de hospitales navales, en este caso. Pasas ese filtro de hacer ese tipo de examen, Ajá. que era más como de conocimientos. Ya pasas por último, el último filtro, que nuestra escuela está en la Ciudad de México. Y ahí acudíamos todos, te comento que son 300 personas, era en esta parte ahí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Ciudad de México. Es la única escuela de medicina naval Es en la el país. única, es la O sea, única. y entran 300, en tu generación entran En mi 300. generación, por la capacidad, pues no, entramos, o sea, de esos 300, creo que entramos como 125 más o menos. ¡Hala! Sí. De los que Y se quedaron con egresamos los 34 nada más. filtros. Sí, 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 sí. Sí, 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 o sea, literalmente, ya me estoy yendo un poquito más Sí, adelante, sí, ¿no? sí. Pero las universidades de medicina, digo, las universidades civiles de medicina te valen hasta la asistencia, ¿no? Y Ajá. tienen buenos promedios y esta parte, pues bueno, al final de cuentas importa mucho al momento de que quieras entrar a algún tipo de especialidad, subespecialidad, ya tú sabes, ¿no? Entonces, con nosotros, al final de cuentas, como toda la carrera o todas las materias, que obviamente había las de primer año, las de segundo año y hasta tercer año que te filtraban, o sea, ahí se fue el 60% de la generación, entre las primeras en embriología, microbiología, que al final de cuentas, o sea, se basaban más que nada en no algo que fuera como de relacionar, ¿no? Que así tiene que ser la medicina, sino como en los puntos chiquitos y literalmente el fundamento era para filtrar a más personas y egresaran las que fueran capaces. Entonces las calificaciones con nosotros, pues bueno, probablemente si eras un erudito, pues ahí tenías tu 9.2, ¿no? Que esto, creo que en los compañeros que son médicos, pues bueno, esto es una calificación aceptable, ¿no? Ajá. Y acá pues es lo. Bien inteligente Sí, sí, este sí, vato. sí. No, 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 pues ahí eran calificaciones de 8, 8.5, así las que bien te iban, ¿no? Pero la mayoría es que el fundamento ahí es, al final de cuentas, un poquito filtrar. Oye, Alan, bueno, entonces llegas a Coyoacán, Ciudad de México, es como un tipo internado, bueno, es un internado la escuela, ¿no? Exacto. Ahí te quedas. Sí. Llegas
Y bueno, ¿vivías con tus papás, con ambos? O... Fíjate, esta ¿Qué parte... dijeron tus padres, güey, de que fueras a entrar a esa escuela? Sí, sí, no, la verdad es que pues uno lo relaciona, ¿no? La milicia, ¿no? Qué orgullo. Pues bueno, de una parte Ajá. mucho orgullo, ¿no? Pero otra parte que mi mamá pues es muy consciente de ello y que siempre me dijo y esa palabra siempre la recordé, ¿no? Pero tú sabes lo que pasa en las escuelas militares, ¿no? Entonces, si estás aceptando esta posibilidad en vez de entrar a una universidad normal, que pues bueno, tenemos la capacidad probablemente pues de pagarla, pero tu decisión es una universidad civil, pues bueno, yo no quiero escuchar quejas, yo no quiero escuchar de que me desvelaron, de que me No pegaron. vengas llorando aquí conmigo, Exactamente, no vengas exactamente. llorando. Y en los momentos en los cuales yo más flaqueaba durante la formación, que fueron algunos, pues así mi mamá como que venía en ese recuerdo, ¿no? De que yo te lo advertí, va a pasar esto, y pues bueno, la verdad es que lo agradezco mucho porque pues al final de cuentas, pues era una motivación también, ¿no? De ser realista, que al final de cuentas, pues estás entrando a una escuela militar, pues van a pasar cuestiones que piensas que pasan en las escuelas militares, ¿no? Van y te dejan tu mamá, No, 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 tú no, no, fuiste no. solito. Literalmente yo me fui en camión desde Aguascalientes. Teníamos una amiga ahí en la Ciudad de México, mi mamá tenía una amiga. Y pues esta amiga al principio, pues, digo, qué buena onda, ¿no? Tenía un negocio y Ajá. esta persona probablemente estaba preocupada más por su negocio y completamente se entiende, ¿no? Entonces, imagínate, el nunca haber estado en la Ciudad de México, el tú creer que literalmente todas las personas sí te estaban viendo medio Ajá. mal para hacerte algo, sabes Sí, lo que sí. se dice de la ciudad, ¿no? Y yo subirme literalmente pues al metro para llegar para allá, pues ese primer viaje fue pues algo que me hizo crecer ese año. Ajá. Ese año me hizo crecer muchísimo como persona y al final de cuentas pues esta parte llego ahí a Coyoacán y pues me acuerdo y pues, la verdad se siente padre, ¿no? Porque pues entras a un mundo completamente diferente de lo que tú crees que pues es la realidad, ¿no? Y ya pues tu madre pues ya es la nación Ujú. y pues estás bajo el mando pues de diferentes alumnos que se encuentran en esa escuela, ¿no? Llegas, entras a la escuela naval, güey, y que es así como que lo primero que te dicen, reglas, ¿no? A ver, aquí, No, 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 esto, te esto y esto. pasan directo, vas directo, o sea, yo en ese momento digo, ahorita pues mi cabello, ¿no? Pero Ajá, lo tenía un poquito pues más largo y ajá, esta parte literalmente vas hacia la peluquería, y vámonos. te Te cortan el rapan, cabello. No, no, no te rapan completamente, pero cortito. Ajá, casquete corto, ¿no? Que es el peinado permitido para los de primer año, ¿no? Que hay ok, muchas tradiciones en mi escuela y esta era una. Entonces, ajá. siempre el alumno de primer año, el cadete de primer año, pues tenía que tener, pues siempre bien boleado, bien, ¿no? En general. Ok, llegas y te dicen, primero tu cabello, te leen la cartilla así como que, a ver, mijo, aquí vienes y tus funciones ahí eres cadete. Ahí eres cadete, Entras y eres cadete. sí. Oye, Alan, y por ejemplo, ingresa otras personas a la universidad, bueno, a estudiar medicina, que ya son navales, ¿no? ¿O no? Fíjate que eso pasa mucho, En la milicia, sí, en el los de militar. Sedena. Ah, En Sedena. nosotros no, 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 ok. no, no. Tú entras de civil a una escuela de formación, digo, creo que ya existe esa posibilidad, pero no es algo que se haga tan Muy frecuente común, como en como en... Sedena, Ah, ok, ok, exactamente. ok. En donde, por ejemplo, ya llevan 12 años y se dedican a otra cuestión y quieren estudiar la universidad, pues se pueden meter a las escuelas de formación, ¿no? Y pueden Ajá. salir con dos carreras, ¿no? Incluso yo conocí a un piloto que primero fue piloto de Sedena y ya posteriormente dijo, no, pues me siento aburrido, no me voy a meter a medicina. Y era piloto y era Ajá. médico aparte. Pero en la Marina es algo completamente diferente. Tú entras de civil y creo que esta parte sí, literalmente, pues te quitan ahí el cordón umbilical de tu familia, de tu realidad y todo, y pues a crecer. La escuela naval era, tú te quedabas ahí todo el año, era de lunes a sábado y te dejaban salir domingo. Era como es ahí. Es un internado completamente, desde que entras tú a la puerta, bueno, retomando, ¿no? Te cortan el cabello, toda esta parte, te mandan hacia un chalet o hacia un dormitorio, para que lo entiendas, Ajá. en donde era como una residencia,
así como tú lo percibiste de residencia, Ajá. pero estudiando medicina, que existía el quinto año, el cuarto año, el tercer año, el segundo año. Ok. Y obviamente tú estabas a cargo. Bueno, tú eras, ellos eran tus responsables, ¿no? Entonces tú le tenías que Rendir cuentas al de rendir cuentas segundo. al de segundo, porque al de tercero y al de cuarto y al un dios de quinto, pues bueno, como el R4, o sea, Ajá, como sí, las sí, era como un residencias. tipo ahí sí existían las jerarquías marcadas, pues. Completamente, completamente. Incluso, o sea, todos somos de la edad al momento de entrar a la escuela, pero en la manera en la que nos hablábamos, incluso entre nosotros, siendo tú incluso más menor o mayor que la otra persona, siempre se le hablaba de usted. De usted. De usted. Si era de segundo año, incluso todavía, o sea, persiste esa situación de que todavía en la residencia, esta parte como que no se te quitaba completamente el chip y era de usted, ¿no? Ok, llegas tú, eres cadete, así le llaman. Y todos son cadetes en la escuela. Todos son cadetes hasta tercero, cuarto y quinto año en donde puedes ascender a un grado. Entonces, hay diferentes tipos de rangos, ¿no? Cadete de primera, cabos, aspirante de primera y aspirante de segundo. Era así como lo plus de ahí. Ok. Y obviamente, pues esto conllevaba a tener más responsabilidades dentro de la escuela. Era más o menos quien se dedicaba a la situación de formarnos, contarnos, toda esta parte, ¿no? Alan, yo tuve por ahí algunos compañeros, que te dije en el internado. Yo hice el internado en Mazatlán y había unos compañeros de navales que estaban en el hospital naval que quedaba enfrente del hospital donde yo estaba haciendo el internado. Fueron a rotar con nosotros y demás. Y sí nos contaban varias cosas, o sea, la verdad es como que, o sea, tú tienes que bolear los zapatos al de segundo, tercer año. Si se pone rudo el de tercero y la riegas por algo, no sé, te pueden castigar, está permitido. ¿A ti te tocó este rollo? O sea, así como o sea, ¿en qué la puedes regar de estudiante? O sea, que te faltó algo o no Ok. te Bien, levantaste. todo este primer año recibes tú el nombre de potro. Esta es Ajá. una tradición que tiene una escuela militar, ¿no? Ok. Eres el potro. Entonces el potro pues no podía ir caminando. No podía ir caminando, o sea, tenías que ir trotando, ¿no? La Ah, cuestión esta que me comentas de bolear y eso, o sea, había varias como reglas no escritas, que era, obviamente, o sea, bolear, no le podías bolear a nadie, planchar y esto, pues obviamente sí, ¿no? Pero bolear no, o sea, cada quien era responsable de sus zapatos. La cuestión de castigos, todo esto, pues bueno, no pegar en la cara, no meterse con la novia, o sea, como reglas no escritas, ¿no? sí, sí. Esta parte sí la respetaban mucho, pero pues obviamente, o sea, estás en una situación de jerarquías y todo este tipo de situaciones, pues sí, todo lo que piensa la gente de que pasa en una escuela militar, digo, estoy hablando de hace muchos años, pues sí, ¿no? En general, lo que piensen que pasa, pues sí pasa en algunas cuestiones. Digo, esta es la parte mala de las escuelas de formación militar, pero está la otra parte buena, en donde literalmente los castigos, si lo quieres ver de esta manera, que no era un castigo como tal, sino una cuestión que te formaba. Yo siempre lo veía así, como que ahí se desayunaba, se comía y se cenaba medicina, Ujú. literalmente. Porque tú le aprendías al de quinto año, al de cuarto año, al de tercer año, y a veces los castigos no eran una cuestión física en la mayoría de las veces, sino una cuestión en donde había que dar algún tema, alguna exposición, algún tipo de explicación hacia el cadete de mayor grado, pues para que esta parte, pues bueno, o sea, se respiraba medicina. Y esta parte creo que sí es bien importante porque esa era la parte buena de la medicina en este tipo de formación, ¿no? Oye, Alan, pero ¿en qué la podrías regar tú de estudiante, güey? O sea, es que es lo que no me explico. Bueno, a lo mejor y de residente, pues tú dices, bueno, no hiciste el pendiente del paciente, ¿no? Tú dices, a lo mejor. Y ya le R+, te dice, nah, güey, pues que no lo hiciste y pues sopas, te quedas el fin de semana o me vas a traer tal tema, ¿no? Como dices, algo académico, Sí. mañana te espero con una exposición, que para uno que está de guardia y eso, pues obviamente es un castigo porque, ¿a qué horas voy a hacer la exposición, no? Acá en qué la riega el estudiante, o sea, Pues mira, que tenías que estar completamente pulcro. O sea, y tú estando en un lugar donde pues difícilmente a veces se podía dormir, ajá, en donde te la vivías corriendo,
en donde pues casi no dormías por algunas situaciones, pues bueno, el mantener así como tu uniforme completamente, pues sin alguna arruga, porque cualquier situación pues te podría generar que te llamaran la atención, ¿no? Y esto generar alguna situación de las que te estoy comentando. Entonces, por cualquier cosa, literal, podrías pues regarla, ¿no? En este tipo de cuestiones. Incluso, o sea, nosotros teníamos que, y esto es algo formativo también de, por ejemplo, no sé, como cuando estábamos comiendo, te sentabas y era una mesa en donde había 6 personas de mayor grado que tú, o sea, de un año diferente. O sea, tú tenías que conocer el nombre de todos en la mesa para que lo entiendas de esta manera y pues si no, pues probablemente te tocaban ahí algunas cuestiones durante los alimentos. Sí. Digo, esto es la parte mala, ¿no? Pero pues A bueno, ver, pero existe la bueno, parte Alan, buena. platícame un día como cadete, como estudiante de medicina en la escuela naval. ¿A qué hora los levantan? ¿Hay una hora para levantarse? ¿De lunes a viernes van a clases? ¿Van a correr en cierto horario? O sea, ¿cómo es un día en una escuela naval de medicina? Dependiendo el A ver, año. a ver, primer ¿De año, qué año? supongamos. Primer año, pues bueno, te levantan. Si dormías como, ¿qué será? Como una hora y media. Digo, estoy hablando de mis tiempos. Ajá, sí, sí. Ahorita Lo que a ti ya, te tocó vivir, güey, un a día mí me de tu tocó primer vivir año. eso. Ajá. Y eso, pues ya tiene años, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Te despertabas como a las 4:30. Nosotros podíamos usar la regadera como de 3 a 4, creo, nada más. Paréntesis, ¿ahí te bañaban todos juntos? Literalmente en los de primero, ya, Ajá. ya pasando el primer año, que era el año difícil, ya podías hacer uso de las instalaciones bien. Si eras de primer año, o sea, teníamos una regadera y literalmente pues estábamos Todos ahí de todos, ladito. no, todos formados, o sea, te cerraban ahí la puerta, obviamente tenías tu privacidad, porque Ah, no ok, son, no ok, son regaderas en donde todo se ve, ok. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cada Es quien... que también existe esta idea de que todos están juntos y Ah, se no, no, bañan y se no. tallan la espalda. No, no, no. No, pero era 10 segundos Se les en cae el donde jabón. se le cae el jabón, ¿no? Sí, no, 10 segundos. Ajá. No, va. ¿10 segundos para bañarte o qué? Pero eran 10 segundos, 10, 9, 8 y así, ya te tocaban y sí, 10 segundos, literal. O sea, te levantas 4:30, baño. Era el Baño, o primero. sea, si te querías bañar tranquilo, te Ey, tenías que bañar de 3 a 4. ok, Darte tu shower, como tu tranquilidad y todo esto, porque en otro horario diferente, pues no se podía. ok, va. Si era ya pasar ese horario, pues era baño de a 10 segundos, o sea, meterte y era la fila de los de primero y pues en 10 segundos, literalmente. Para posteriormente, pues bueno, esta parte ya debe estar hecho pues el uniforme de tu quinto, de tu cuarto año, ¿no? Este, nos íbamos antes de esto, nos paraban a hacer algún tipo de actividad física, generalmente era correr, como a las 6, de 6 a 6:45 y ya a las 7 bajabas a desayunar, pero obviamente pues ya formado, Ujú. arranchado, toda esta parte de clean, ¿no? Sí. Tu kepi, que usamos una gorra pues limpia. Entonces, ¿Desayunito bien? súper bien. Esta Ok. parte creo que sí es la diferencia entre Sedena y Naval, ¿no? Ujú. Ellos cuando iban a nuestra, que había varias reuniones, ¿no? Entre las escuelas de medicina de formación militar y formación naval, pues ellos cuando acudían a nuestras instalaciones, pues, oye, ¿qué onda? Andan Ajá. de manteles largos, ¿no? Y esa era la comida que nos daban. O sea, por esta parte súper bien, la verdad, la comida. Ok, va. Sí. Ya posteriormente, pues acudías a clases, que había salones dentro de la escuela, Ok. ¿no? Y ahí es donde le tocaba al de primer año. Ya estando en años diferentes, pues ya podrías tener un poquito más de privacidad esta parte. Ya no era el baño de 10 segundos, Ujú. obviamente. Ya te preocupabas tú por plancharte, que esa era una situación de segundo a cuarto año, ¿no? Ya el de quinto, pues podía abusar un poquito, le planchaban y estas Ok. cuestiones, pero era algo retribuible, ¿no? El de quinto año, pues en cierta manera era como tu R4 que protege a los R1, ¿no? O en la mayoría de las veces pasa así. O así pasa, ¿no? A Digo, veces no pasa, si no le a caes tan veces bien ya valió. Oye, sí. amigo, entonces, y ya, o sea, tomas clases a más o menos como hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ok, y Como a hasta comer. como hasta la 1 Ok. y posteriormente ya pasabas a la hora de comida y luego había otras clases como de 2:30 o 3 hasta las 5 y luego era nueva sesión de ejercicio. Ya eran como ejercicio como 2 horas, que era correr literalmente. Ya pasaban la última lista
y cenabas. Y ya, era una hora libre de estudio, que esa hora la tenías que aprovechar sí o sí, pero pues te estoy hablando, estás bien cansado, estás bien tronado y pues literalmente esa hora cuando eras primer año pues era de dormir, ¿no? Porque pues bueno, no se podían, pues ahí meterlos de otro año tu salón, ¿no? Porque Sí, según esto había estudio obligatorio. Entonces ahí era el momento completo para de cabecear un estudiar, ratito. exactamente digo, de primer año, ¿no? Ya en el resto de los años pues ya pasa algo completamente diferente. A la Ya, madre. ¿sí? Pero el de primer año, pues es el motor de la escuela al final de cuentas, ¿no? Oye, pues por eso muchos desertan, güey. O No, sea, no, no. está pesado. Sí, está súper pesado. Sí, sí, la verdad es que es algo sí pesado y que al final de cuentas ¿Y te sábado y tienes que domingo? adaptar. Sábado, si eras parte de algún grupo que era la banda de guerra o la escolta, en algunos casos el sábado. Y el domingo, si no estabas arrestado, sí, sí podías salir. Pero si estabas arrestado, pues te quedabas ahí en la escuela. ¿Y quién decidía que estuvieras arrestado o no? Los de los Los mismos alumnos desde que el ya tenían algún segundo. tipo de, no, que Ajá. tenían algún tipo de grado, eso sí te podían arrestar, alguna cuestión así que te hacía quedarte el fin de semana. ¿Y qué hacías si te quedabas arrestado? Pues literalmente teníamos horario de visitas. El domingo, que bien recuerdo, era de 3 a 6, que ese horario pues era, o sea, ahí se acaba la ley o la tradición, ¿no? Del potro. Entonces, esas 3 horas cuando te quedabas arrestado, era de dormir esas 3 horas porque pues bueno, era recuperarte de toda la semana literalmente. Sí, 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 sí. Y podías recibir visitas también, ¿no? Podías recibir visitas, estabas en el patio, llegaba familia de la familia que vivía ahí en la Ciudad de México, tenían oportunidad o incluso pues tu familia que viajaba, si te encontraban arrestado, pues ni modo, pues ahí tenías que convivir en la escuela. Sí, estaba complejo. Sí, sí, Oye, sí. amigo Alan, bueno, ¿y vacaciones? Vacaciones, era así literalmente como tu motivo de estudio, porque ya cuando pasabas todos tus exámenes, cuando no debías una materia, cuando no ibas a presentar finales extraordinarios o títulos, que al final de cuentas hasta ahí puedes llegar ahí en la escuela de medicina, donde me formé, hasta el título, que es la última oportunidad. Ya los que reprueban ese examen, pues ya Ajá. los corren completamente. Y el motivo de estudio por el cual te esforzabas, pues era deliberar todas tus materias y que no te llevaras ninguna final para irte antes de vacaciones. Entonces dependía completamente de ti, pues bueno, pues era algo que ¿Y qué les daban? ¿Unas 2 semanas de vacaciones? Sí, como 2, 3 semanas, 2, 3 semanas de vacaciones. ¿Te Eh, pagaban cuánto? Era como un pago semanal en el cual literalmente es como si la Armada te hubiera dado tu domingo, que era, en mi tiempo era como de 350 pesos. Los domingos. Los domingos, que era ahí un dinero que estaba pues ahí predestinado a que te llegara, pues que te salvaba, pagabas con eso la Ajá. lavandería y todo esto, pero pues bueno, no te alcanzaban 350 para... Si salías, literalmente ese era tu escape, ¿no? Ajá. Todo el domingo, pues podías hacer ya lo que tú quisieras. Entonces, sí, no esperabas a que llegara ya el domingo. Ok. ¿Y ahí te cobraban algo o no? No, Ok. no, no, no. Esta es una beca completa Ok. en donde al final de cuentas, pues sí te está costando, pero te está costando tu esfuerzo, tu disciplina, tu entrega, ¿no? Tu La primera tiempo. semana entran 120 y algo. La primera semana, ¿cuántos renuncian? ¿Te acuerdas? Sí, se fueron esa vez el primer fin de semana que ya no aguantaron como unos 35, fíjate. 35 personas. O sea, de que salieron el domingo y ya no regresaron de franquicias y como 35 más o menos. Y es lo que más o menos sabe la escuela que va a pasar, ¿no? O sea, si esta parte no te filtran por la cuestión de materias, pues la gente que no se adapta o que no tiene la necesidad, que esa también es otra cuestión, en donde ahí convives con muchas personas que probablemente esta es su única Opción. Sí. alternativa para salir adelante. Entonces había mucha gente que probablemente hasta hablaban algún tipo de dialecto, digo, no quiero despreciar Ajá, sí, sí. nada, pero esta era su única oportunidad en su vida para llegar a estudiar medicina. Medicina. Probablemente de una manera diferente no se hubiera podido y pues bueno, o sea, esa parte sí,
les costaba, ¿no? O se esforzaban de más, y conozco muchos que actualmente son especialistas, que la verdad, pues, mil respetos, ¿no? Por esta parte. La primera semana, ¿tú pensaste en renunciar? No, no, la verdad no. Nunca. 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 eh, Hubo ratos Que si lloraste. donde, sí, sí lloras, sí, definitivamente. Lloras, pero en silencio, ¿no? Ajá. Sí, lloras en silencio y recuerdo una vez que pues igualmente le marqué a mi mamá, ¿sabes qué? La verdad es que ya, o sea, pero le marqué, ¿no? Nada Sí, más, sí, estaba sí. franco. Ya no aguanto, y tuvo las palabras para, pues, tranquilizarme. Y esta parte, oye, ¿sabes qué? Pues ya está esto hecho, aguanto un poquito más. Y pues ya al final de cuentas eso me motivó, y esa fue la única vez así como que medio flaqueé. Pero no, y te trueno porque te truenan. O sea, imagínate, estás extrañando a tu familia, estás en una cuestión completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado. No eres completamente libre como el resto de las universidades. No sé si tú tuviste oportunidad, y eso siempre lo No, 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 decíamos. nada que ver, no. Donde el fin de semana pues era... Ya contaré mi historia, pero nada que ver, amigo, no. Sí, exacto. Yo estaba encerrado, pero en otros lados, digo, sí. Luego van a saber. Era fiesta, ¿no? Era fiesta porque digo, durante la carrera también convivimos al momento de hacer rotaciones, Sí. que íbamos a instituciones, toda esta parte, la verdad que de la escuela médico naval era muy buena, en donde a los lugares que nosotros nos íbamos a recibir clases, ya saliendo del primer año, era puras instituciones. Entonces, la verdad es que tenemos muy buenos maestros, y en puras instituciones. Entonces, esta parte sí creo que es muy importante, y que al final de cuentas, en cierto modo, conocer a una persona o un doctor importante en una institución, que tú sabes que para llegar a una institución a veces es un poquito complejo, te motiva el conocer a todo ese tipo de personalidades de médicos, ¿no? Creces en rango, creces en años y la neta se va aminorando la carga, ¿no? Me imagino. El primer año es el peor, El peor. el peor. Si Sí, ya digo, pasaste para el el que se primer quiera año, meter a la medicina naval, para sí, que sepa que va a mejorar en segundo, tercer lugar. exactamente, que creo que ya es algo completamente diferente. Esta parte ya no Sí, pero a existe. final de cuentas sigue estando pesado, güey. O Ah, sea, no va a ser exactamente, igual la naval militar, la verdad, exactamente, a mi formación. Pues, o sea, ni exactamente, ahorita en estos tiempos y peor en los que te tocaron a ti, ¿no? exactamente, Porque es un internado, fuera de la familia, o sea, exigencia, disciplina, no sales, o sea, exactamente. ejercicio, clase, ¿no? Es una Sí, disciplina como tal, ¿no? sí, sí, sí. Pero, o sea, mejora con los años, pues, ¿no? Completamente. Ya si pasaste el primer año, ya el segundo año probablemente te puede filtrar una cuestión académica. Ahí sí. Pero una cuestión de que sea algo por muy complejo o por carrilla ahí mismo que exista ahí en la escuela, pues la verdad es que no. Sino de que ya los que se van después del primer año, pues es una cuestión meramente más académica. Que te digo, todos los exámenes están hechos para filtrar todos los años que estás ahí en la universidad, y no puedes deber una materia porque, pues bueno, hasta ahí se queda tu carrera, ¿no? Gente que probablemente corrieron de cuarto año, de quinto año, imagínate. A la madre. Sí, sí, sí. Oye, Alan, y eso sí tengo que reconocerlo, fíjate, ya hablando otras cosas del nivel académico. La verdad es de que yo me tocó convivir con dos navales y yo comparándome con ellos en el nivel académico, la verdad que eran muy buenos, güey. O sea, muy buenos, güey. De verdad que sí les preguntaban cosas a los doctores y ellos sí sabían y yo ni idea tenía, güey. O sea, yo me sentía así como que mal, güey, ¿no? Sí, Y decía, estos güeyes, ¿qué pedo? A lo mejor en la práctica, pues obviamente estamos en el internado, en el IMSS, pues tú sabes que, manos. ajá, sí, manita, ¿no? Pero lo académico, o sea, sí eran buenos. Tú cuando Sí. ibas a rotar a algunos otros lados y veías a lo mejor algunos de otras escuelas, ¿cómo te sentías, güey? ¿Sí sentías como que, la verdad, con un poquito de más nivel o igual, la neta? La verdad sí, pero el fundamento que yo le veo a esta parte, que obviamente las personas que entraron, te estoy hablando de mi generación, ¿no? No digo que en todas las generaciones, pero eran personas que probablemente fueron su primer lugar a nivel preparatoria, no sé, de Baja California, güey. Ujú. Teníamos una de Aguascalientes.
y que probablemente estando en medicina y en una cuestión militar, pues la verdad es que no le iba tan bien, que digamos, ¿no? Sí. Y esta parte creo que sí, pues sí te forma, te digo, en este tipo de escuelas lo padre, dejando a un lado todo lo que comento, que al final de cuentas existen los dos lados de la historia siempre, pero depende mucho de qué lado quieras voltear, ¿no? Y creo que el voltear la tortilla en mejor ver lo bueno, creo que ahí es lo importante. Entonces, en la cuestión de la formación, la verdad es que muy buen nivel. Y sí, cuando acudíamos a rotaciones, pues sí se veía una parte de esta, pero obviamente, ¿no? Tenía sus excepciones, como en todo. Okay. Pero sí, ¿Sí crees que probablemente salió? porque salimos muy filtrados o no sé. Pues 30 y tantos, güey, Sí, de 12,000. sí, sí. Que obviamente estos 12,000 pues no se fueron por cuestiones académicas, ¿no? Sino por cuestiones también médicas, Sí, psicológicas. de todo, pues es un Exacto, filtro en general. exacto. Oye, Alan, y bueno, la escuela, terminamos la escuelita, porque si no, no, nos podemos hablar aquí como Sí, 2 horas, ¿verdad? el episodio se va a extender y todavía falta la residencia y todo. Igual ahí Que si eso es lo quieren bueno. segundo episodio, ahí luego que se eche otra vuelta Ahí Alan a lo ponen en los Guadalajara. comentarios, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que me salga una cirugía para acá, para Guadalajara y me echo una Oye, vuelta. Alan, a ver, perfecto. Me comentabas que se van al internado. Ok, el internado eran 30 y tantos que salieron. ¿A qué partes los envían al internado? Te digo que yo estuve ahí en el Hospital Naval de Mazatlán. Sí. Hubo internos. ¿Tú dónde te fuiste? Yo me fui a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Michoacán. Pero es un internado que va de dos partes, Ok. ¿no? En donde 6 meses es en un hospital naval y 6 meses en un hospital de guerra. Literalmente íbamos allá los del Estado de México. Ujú. Saludos ahí para la gente que me esté viendo de Chalco, que Ok. allí yo estuve. En Nezahualcóyotl, perdón, en La Perla. Ahí yo estuve y literalmente, pues ahí es un hospital de guerra. Ok. Y De en el guerra. naval, generalmente los hospitales navales tienen poco paciente, ¿no? Exactamente, tenemos poco paciente, pero tratamos de el paciente que haya exprimirlo lo más posible. Esta parte de la formación militar, independientemente fueran más años que tú o fueran más antiguos, que es el término que nosotros utilizamos, siempre existe esta parte de ver como una hermandad, que al final de cuentas hay una preocupación por el que es más grande, por el que es más chico, ¿no? Entonces en esta parte en donde se exprimían los pacientes, que obviamente eran pocos los que llegaban, pero al que llegaba se le exprimía un montón de situaciones y aprendías, ¿no? Pero obviamente que hay más volumen en un hospital de guerra, que te digo que estuve en el Estado de México, y se aprendía más cuestión de manitas, pues claro. Oye, Alan, y son 4 o 5 años de medicina naval. Son 5 años. 5 más internado. 5 años más internado y no hacemos servicio social. Ok. ¿En el internado igual guardias ABC o te quedabas guardado en el internado? Por ejemplo, en el hospital naval. No, era ABC. ABC. Sí, la verdad es que ahí sí, literalmente sientes un antes y un después de estar en una escuela, que eso también pues siempre estás, independientemente seas de quinto año, siempre estás pendiente de las listas, de bajar, de estar arranchado completamente, de estar bien uniformado. Ajá. Sales al mundo, que sales ya cuando terminas medicina y haces el internado y es como ya lo comentabas hace rato. Probablemente de lo malo, obviamente, pues ya lo comentamos y lo bueno es que somos los internos pues que percibían más durante el internado, ¿no? Y estoy hablando pues de De cuestión de dinero. dinero, ¿no? Oye, pues mira, para ti fue un alivio el internado. Sí, sí, para lo que muchas personas es literalmente me voy a meter al Ajá. hospital Sí, güey. y voy a sufrir, para nosotros era una versión diferente. Es que yo los veía felices a Sí, estos sí, güeyes, sí, güey. sí, sí. O sea, yo le comentaba a Alan que yo ganaba en ese tiempo en el internado como 400 pesos la quincena y los internos del naval ganaban como entre 6,000 y 7,000 pesos, no recuerdo, en el internado. Entonces, Sí. pues ellos se daban pues una buena vida. O No, sea, y aparte que va salían. saliendo de 5 años de Ajá. estar internado, imagínate. Entonces, Con chulada. razón, güey. Con razón conocí tanto, ¿no? Sí, no, hay varios amigos que no voy a decir marcas, pero se destramparon y No, así me tocaron. sí te tocaron. Sí, Sí. digo, al final de Ajá. cuentas, o sea, Pues que en sí. Mazatlán, ¿tú crees? O sea, saliendo del encierro, ganando,
Pues la neta, para ese Es una tiempo, buena hace lana. 10 años, sí valía mucho más, 7,000 pesos a la quincena, güey. Sí, claramente. Comían desayunaban, comían y cenaban en el hospital, güey, o sea. Sí, 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 sí. Es literalmente una versión diferente que el resto de personas, probablemente el internado, el concepto que tenemos saliendo de un lugar donde estuviste internado 5 años, Ajá. ¿no? Y sales y ya tienes un poquito con qué y el internado pues es una salida, ¿no? ¿Cómo te tratan los doctores ya navales en el internado? O sea, como médico interno. Sales y es el primer grado de militar, para que lo entiendas de esta manera. Y pues se basa mucho en rangos. Ahí ya no existe el de primero, el de quinto, ya sale, hay un grado, un rango médico, un rango militar que tenemos, y que ¿Cómo al final sales? Como se llama primer maestre. primer maestro. Primer maestre. Terminas el internado, haces exámenes en donde presentas tu tesis, haces un examen con el paciente y haces un examen académico. Si pasas esos tres, ya pasas y asciendes un rango a teniente de corbeta, así se llama. Sí, 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 sí. Qué interesante. Sí, la verdad es que es una cuestión que poca gente No, no, probablemente lo sí, sabe, sí, sí, ¿no? sí, poquito. Yo creo que muchos médicos, o sea, mucha gente no conoce la formación de un médico naval, ¿no? Exacto. Terminas, me comentabas, bueno, ya te vas a un hospital de guerra y eso, creo que eso, podemos omitirlo un poco, porque ya es como que más formación de las demás, ¿no? En el hospital de guerra y eso. Son 2 años de Tienes médico. que estar 2 años de médico general para poder participar al ENAR. Ese es un requisito Ok. que existió una modificación, porque antes era un año nada más. Hay unos que se adelantaron de mi generación y pues bueno, hicieron ahí su precédula. Hicieron el ENAR ese año, pasaron y entraron a la residencia. Pero a los que no hicimos precédula, ahí sí tuvimos que estar 2 años de, 2 años. ¿Y médico dónde te general. fuiste de médico general? Aquí a Vallarta. A Vallarta, conozco Vallarta. La verdad es que para la gente que creo que algunos lo conocen, es un lugar en donde tiene todos los ámbitos. Sí, sí, muy bello. Tiene una buena capacidad hospitalaria, la verdad es que es una buena calidad de vida. Todavía no hay tanto tráfico como acá, como en Guadalajara, que es una parte importante. Y pues bueno, me enamoro acá de Puerto Vallarta y pues bueno, aquí estoy 2 años de médico general. ¿Cómo te va de médico general? Bueno, Alan, ¿cuánto te pagan de médico general en Naval? De médico general, tú eres teniente de corbeta, un aproximado como 9,000, 10,000 pesos. A la quincena. Sí, a la quincena. Ok. No, un poco más, como 12,000. Como 12,000 a la quincena, unos Sí. 25 al mes. Ajá, aprox. Digo, no está mal de De médico lunes a general. viernes. Exactamente. Igual, pues Horarios. O te tienes que quedar guardado. No, 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 ¿cómo no. es? Ahí ya se quitó esta parte de la escuela, ya es con horarios. Y pues bueno, había una frase ahí importante en la milicia que dependiendo si se requería que tú estuvieras, ¿no? Que esta parte, pues bueno, si Ajá. había algo que requería que estuvieras en el hospital, pues a veces sí había oportunidad. Y esta parte me tocó en toda la etapa COVID, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. no, pero ahí hubo un montón de contratación en esos Externa de años. civiles, ¿verdad? Me imagino. Exactamente. Que tuvieron algún tipo de rango militar o así los contrataron. Y pues bueno, que fue a nosotros nos benefició mucho, la Sí. verdad, esta parte. Y por ejemplo, ahí si tú te llaman, Alan, y te dicen, oye, Alan, pues ¿sabes qué? No vino el de fin de semana, te toca a ti, o se enfermó el de fin de semana, vente. Sí, ¿Te literal. pagan extra o es tus mismos No, no, 25,000? Ahí no te pagan por ser médico, por ser lo que tú haces. Te pagan por el rango militar que tú tienes. Y hay una frase, te digo, que por necesidades del servicio y se puede utilizar en cualquier motivo, ¿no? Entonces puede estar un fin de semana, te mandan a llamar al hospital, tienes que acudir. Si tú te hubieras querido quedar de médico naval, o sea, haces examen de rango para seguir subiendo de rango, imagino. Sí, ¿Cada cuánto lo hacen? exactamente. ¿Cada 2, 3 años? 3 años. Cada 3 años. Si pasas todos los años, supongamos, ¿en cuántos años durarías en llegar al más alto rango de la naval? No podemos como tal, saliendo de la escuela de medicina, llegar al rango más alto, que es el secretario de Marina, pero llegamos a una parte que se llama vicealmirante. Y Que ahí, es un pasito antes, ¿no? Del secretario de Marina, ¿no? Pero te estoy hablando de, no sé, unos 35 años de carrera. su madre. Sí, sí, sí. ¿Y ahí Pero ya que esta cuánto parte ganas? está buena, está buena de que
te están contando antigüedad desde que entras a la universidad. Entonces, yo entré con 17 años, pues imagínate la antigüedad que tú tienes, y a los 20 años, esta es la parte que también está atractiva para muchas personas, que al cumplir los 20 años de servicio, pues tú te puedes jubilar. O sea, te estoy hablando de, no sé, mis 37 años, ¿no? ¿Todavía sigue vigente esto? Sí, está vigente. Fíjate si Ya te interesó, ¿verdad? ¿Te quieres meter? ¿Y si hago la medicina Sí, sí. naval? Sí. No, esta parte, por esta parte sí te atrae, ¿no? Si lo ves de esa manera, que la verdad al momento de que inicias esto, pues ni lo piensas. Ajá. Ya hasta que egresas lo piensas y dices, ay, caray, pues... Sí está chido, pues. O sea, la neta. Sí, exactamente. Exactamente. Pasas esos 2 años, la pasas bien, médico general. Chulada esos 2 años en Puerto Vallarta, sí, conozco a mi esposa. Ay, entonces... Con razón se enamoró de Puerto Vallarta. Sí, no, pues allá me tuve que quedar. Allá me tuve que quedar. Fíjate, buen puerto y todo. Y aparte, sí, ¿no? Y esposa y todo el rollo. No, allá, pues ahí está, allá. Vigilado me lo tienen la lana. Exactamente. Más que en la milicia, ¿no? Oye, amigo, entonces, tú decides entrar a hacer la especialidad. Exactamente. ¿Haces ENARM como naval? O sea, eso. ¿Pero compites contra puros navales o no? No. Esto es algo que pasa en Sedena y mucha gente también tiene este tipo de pregunta, que es lo que a veces más preguntan. Ajá. Nosotros participamos con la media nacional y si tú tienes el promedio para entrar a la especialidad, pues entras. Si no tienes el promedio, pues no entras. Creo que en Sedena se maneja un poquito más diferente porque es una cuestión más de entre ellos, ¿no? Ajá. Y el ENARM como un requisito nada más si pasaste o no pasaste. O antes era nada más de hacerlo, no hacerlo y pues bueno, creo que si me estoy equivocando, pues ahí corríjanme, pero creo que así. Acá en la naval es diferente. No, tú compites con la media todos. nacional, pero a lo que el fundamento con el cual no lo haces es para participar a esa beca, que al final de cuentas es una beca, el estar en la residencia, ¿no? O sea, tú no compites con esa beca porque nosotros ya tenemos sede, que es nuestro hospital, que en caso de cirugía general, pues bueno, la sede es en mi hospital, en el Centro Médico Naval. Centro Médico Naval, me imagino que en Ciudad de México. En Ciudad de México. Es la única sede naval para hacer especialidad. En cirugía, en ginecología, en pediatría, en urología, en otras especialidades que son como troncales, ahí en Centro Médico Naval. Hay algunas otras que se pueden o van a los institutos y hacen pues estas especialidades, ¿no? Creo que psiquiatría y toda esta parte lo hacen en el INN, algo así. En otras partes. Entonces, tú como médico naval haces el ENAR, entras en el rango el promedio. De promedio. ¿Pueden entrar a la especialidad en el hospital naval, en el Hospital Central Naval, de cirugía, pues, por ejemplo, alguien que no haya hecho escuela naval? No. Los únicos que pueden hacer una residencia dentro del Centro Médico Naval es gente con esta formación de la que hablamos, en donde tienes que formarte desde la escuela para poder participar y hacer tu especialidad pues en ese hospital. ¿Y nadie lo pasa el examen? ¿No pues entra nadie? entran 2, entran 1 de cirugía, que eran las generaciones de antes. La verdad es que a mí me tocó cuando entramos 6 en ese año y pues chulada. Digo, obviamente hubieron muchas situaciones, pero imagínate, repartido entre 5 o 6. No, pues sí. No es lo mismo. Hubo generaciones donde entró 1 nada más y se tenía que repartir. Sí. La verdad es que... Era guardia AA ese compa. Literal. Él era el doctor del fin de semana. Así, literalmente estuvo, creo que 2 años. Hasta el R3 entró 1 a cirugía. Ah, la madre. Y se la rifó los 3 años. No, chulada. Ahí sí me está viendo el doctor Memije. Mil respetos. Qué chula. Estar bien jodido. Como que se ve como de 80 años el doctor Memije. Saludos, doctor. No, es cierto. No, lo tratamos. No, pues es naval. No, lo tratamos. La verdad es que lo tratamos muy bien. Él es el doctor. Ah, tú eres R más de él. No. Él ya era capitán. Okay. Él es instructor de cirugía, para que lo entiendan de esta manera, y era el especialista del fin de semana. Ok. Entonces, literalmente
te digo esta parte de que todos nos veían como sus hermanos menores y se preocupaban mucho por nuestra formación, pues literalmente el doctor Memige, pues es una gran parte de la formación de todos nosotros como cirujanos, que era el cirujano del fin de semana y la verdad toda la confianza con el doctor y del que más aprendimos cuestiones en mi caso, ¿no? Ok. Especialidad en un hospital naval. Pues amigo, o sea, ya vienes de una escuela donde tú me dices, güey, el internado lo disfruté porque pues descansé, ¿no? O sea, la residencia sí llegas y sí te ponen también, ¿sentiste como que también hay un grado de dificultad en este aspecto de orden, de disciplina, de... Peor, peor que la historia que te conté. Sí, no, la verdad es que yo igual tenía este pensamiento en Ya donde no puede haber nada más peor. exactamente, o Bueno, más probablemente ya peor, ¿no? todos somos Peor. oficiales No y existe el más peor, ¿verdad? Es peor. el peor, El peor. ajá. Ya todos tenemos nuestros años y probablemente no va a ser igual. Pues bueno, vi una cuestión diferente. El primer año, te lo juro que si me pusiera en perspectiva, yo siempre lo decía, que sí, ¿qué haría? Si otra vez el R1 o 4 años, así como te conté el primer año, haría 4 años el primer año. El R1, la verdad es que sí. El peor año de mi vida, literal. Bueno, de mucho crecimiento, ¿no? Y esta parte, pero la No, pues verdad, cansancio sufrido, físico sufrido, y todo, sufrido, ¿no? sufrido, sufrido. Eras guardia que A, B, C, A, B. Hay unas tradiciones ahí en mi hospital y digo, la gente que haya hecho cirugía creo que se va a sentir entendida y que creo que cirugía en ningún lugar puede llegar a ser pues, fácil, ¿no? Ajá, sí, En todos lugares, probablemente es cirugía, demandante. trauma, siempre es más un poquito más demandante. Pues ahí en esta parte del hospital, pues sí era muy demandante. Entonces había tradiciones ahí, por ejemplo, al principio que pues estuvimos 3 meses de inicio, Ok. hasta que se terminan los pendientes. Y tú sabes cuál es el dicho de las residencias, ¿no? Pues los pendientes nunca terminan. Entonces, pues nos salíamos, ¿no? Sí, No sí, sí, mames, sí. güey. 3 meses ahí, Sí, ¿verdad? imagínate esto en el contexto de ya haber vivido las mieles de haber sido médico Médico general general. en Puerto Vallarta. Exactamente, que Ya fue te el... habías relajado, No, ya güey. me veía súper relajado, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, pues Entras, literalmente guardia AA, pendientes, me imagino, todo esto del Hospital Naval tiene buenos recursos, me he de imaginar. muy buenos Ajá. recursos. Esta también creo que es una parte importante de la formación de la cual obtenemos. Al final de cuentas, probablemente en las instituciones, sí, viste, hay pues deficiencias, Sí, sí, ¿no? sí. En esta parte, la verdad es que ahí sí no había, no hay este material, no se puede hacer este estudio, ahí era el contrario. O sea, nos tenían todas las herramientas y esta parte estoy súper agradecido que sí tuvimos esa exposición a diferentes tipos de procedimientos complejos, incluso procedimientos únicos en el país en ese momento, que hubo un trasplante, por ejemplo, de páncreas. La verdad es que te relacionas con personas muy aptas, muy destacadas. Entonces teníamos, no sé si conoces los robots Da Vinci, ¿no? Ujú. En la Marina hay 5, ¿no? Ah, su madre. Sí, sí, sí. O sea, hay 2 en la escuela de simulación, no hay 4, perdón, y 2 en el Centro Médico Naval. Oye, Alan, y por ejemplo, ¿sí promovían mucho que ustedes rotaran en la residencia y eso? Sí, 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 sí. El R1 no tanto, pues, obviamente eras el encargado literalmente Del del hospital, de servicio. todo. Y pues bueno, también esta parte, pues mentalizarte que si hay una formación probablemente en donde lo que se requiere es tu disciplina, tu entrega y más una cuestión quirúrgica, pues al final de cuentas debe de haber un compromiso y por eso probablemente, no estoy diciendo que esté bien, Ujú. pero probablemente sí tienes que pasar por muchas horas de quirófano para aprender diferentes cuestiones y poder pues exponerte ya ahorita que salimos, ¿no? Entonces, por esa parte, la verdad es que muy bien. Va, va. Terminan esos 3 meses del R1 y de todas formas me imagino que salías tarde, casi casi igual, ¿no? Pero Exactamente, exactamente, pero ya eras, ya puedes salir el domingo a poquito, a bañarte a tu... pues a veces, no, el R1 estuvo bueno, la verdad, el R1. Digo, muchas gracias a mis R+, me enseñaron muchas cuestiones técnicas
quirúrgicas, cuestiones académicas, pero sí, o sea, sí, a veces eran excesos, ¿no? Obviamente. ¿Ahí sí también pensaste en renunciar o nunca pensaste en renunciar? Fíjate que yo creo que tuve más esa palabra de renunciar en el R1 que en primer año de la escuela, ¿eh? Pero pues al final de cuentas adaptarte. Y si renunciabas ahí, podrías regresar a ser médico naval sin ningún problema. O Sí, sea, sí, sí, médico sí. general naval. Pero eras el hereje, ¿no? No, ¿cómo crees? No, no se puede. No se puede. O sea, sí obviamente te filtraba cuestiones académicas que también existen dentro de la residencia y que algunas personas sí se iban de otras especialidades. Pero pues no era lo habitual, ¿no? Pero sí se podía esta parte. Sí había personas que renunciaban a la residencia. ¿Qué estaba más pesado que cirugía? Ninguna. ¿No? O sea, Trauma no, no. ni de cirugía Bueno, brincabas a neurocirugía. literalmente decíamos que éramos los vecinos de trauma porque pues, ellos eran dos, imagínate. No Y la manches. cuestión ahí, probablemente no eran ¿Dan tan, amigos? tan amigos, o no eran tan complejos con ellos en el trato, ¿no? Y probablemente pues nada más sí tenían que estar literalmente pues todo el año así como nosotros SR1. Sí, no, la verdad estuvo complejo, ya pensándolo bien. El R1 sí fue una cuestión ahí sí que nos costó, la verdad. Pero digo, Ajá, de R2, todo se R3 ya aprende, ¿no? mejoró. Sí, sí, sí. Y probablemente, o sea, nos sentimos tan rebasados, estoy hablando de mi generación, que ya no lo hicimos igual a las generaciones que vinieron, ¿no? Ok. Pero con nosotros probablemente pues sí fue una cuestión. Y obviamente hay otras características, ¿no? Probablemente cuando mis R más estuvieron en la residencia, pues estaba un poquito cerrado las cuestiones quirúrgicas por lo del COVID. Sí. Y con nosotros se abrió todo, la consulta externa, cirugía ambulatoria, entonces nos aumentaron mucho el trabajo y pues bueno, era muy demandante y pues por esta cuestión teníamos que estar literalmente pues siempre en el hospital, En ¿no? práctica desde el R2, desde el R1. Desde el R1. Ahí no existía, que creo que hay algunas sedes en donde notas, ¿no? El R1. Aquí la verdad es que los R más salían a rotar la mayoría de veces y se quedaban uno en las guardias y pues él era el responsable de la cirugía haciendo, si nada más tú estabas como R1, pues obviamente entrabas este paternalismo con el adscrito Ajá. y pues en esta parte sí nos enseñaron muy buenas cosas. Va, perfecto. Sales de la especialidad y te regresas a... Salgo de la especialidad, me regreso a Puerto Vallarta y actualmente pues allá estoy en algunos hospitales, pero ya, pura medicina privada. Ahorita digamos lo que estoy como en un break de la institución. Hay Este, chance de un permiso. hay Va. chance de un permiso, sí. Y pues igualmente aquí en Guadalajara, Puerto Vallarta, tengo una cirugía en la Ciudad de México, Ok. inicio de diciembre. Entonces esta parte pues se abre mucho, ¿no? Ya que egresas, en la captación de pacientes de diferentes formas y actualizándonos un poco, por ejemplo, lo que tú estás haciendo en redes sociales pues es importante, ¿no? Entonces aquí igualmente pues los pacientes que quieren atenderse contigo pues es una opción para que lleguen a conocerte y me han conocido pues gente de aquí de Guadalajara, gente de la ciudad, a veces hago ahí unos lives y Ajá. hablamos de ciertas cuestiones médicas de mi especialidad, en donde tocamos diferentes tipos de temas, diferentes tipos de preguntas, llegamos a algunas conclusiones, obviamente que esto no suple una valoración médica, pero pues bueno, así me ha contactado muchas personas, incluso gente de Estados Unidos, me ha contactado, ha viajado a Puerto Vallarta, se han atendido allá conmigo, la infraestructura de Vallarta, pues bueno, es un primer mundo, ¿no? En la cuestión hospitalaria y existe esta opción. Alan, tú como recién egresado, nuevo, cirujano, obviamente muchos de los que nos ven quieren hacer cirugía, güey, creo que es una especialidad, pues que muchos quieren hacer cirugía, ya sabes que es como que el cirugía y medicina interna, ¿no? Sí. Y ven al cirujano y demás. En el mundo que te toca vivir a ti ahorita, en tu experiencia, porque me dices que ahorita pues, te dedicas a la priva en Puerto Vallarta, Guadalajara y así, ¿qué tan difícil es la adquisición de pacientes? Es algo
que probablemente ni por la mente te pasa durante tu formación, pero que es algo que debes estar actualizándote en los medios para llegar a captar a un paciente, porque puede llegar a ser complejo, ¿no? Te puede llegar a ser un poquito complejo, pero pues, actualmente las redes sociales creo que rompen barreras, cuestiones de distancias y toda esta parte. Te comento que hay algunos pacientes que me han visto por redes sociales, primero acuden conmigo, viajan a Puerto Vallarta, se atienden conmigo, y creo que esta parte es bien importante, en donde la persona estudie a la persona de la cual va a poner su vida en sus manos, que al final de cuentas es lo que estás haciendo. Entonces es vital, yo creo, conocer su formación, conocer sus intereses, conocer sus principios, ¿no? Eso es vital para tú tener la posibilidad de que esas personas, pues bueno, confían en ti, están poniendo su vida literalmente en sus manos. Pero yo creo, Alan, que la neta, o sea, yo lo veo en muchos amigos míos, ¿no? Que es difícil, ¿no, güey? O sea, es difícil la adquisición de pacientes porque hay mucha competencia en el mercado. Ok. Supongamos, de cirugía de vesícula, de hernias, ¿no? Porque hay muchos hospitales que tienen sus paquetitos, ya te la sabes, y a veces no compites. Hay incluso también, bueno, creo que en Puerto Vallarta el círculo es algo un poco cerrado en algunos Sí. hospitales. Yo lo supe porque algunos compañeros se fueron al hospital del IMSS de Vallarta y me decían, no, aquí los hospitales para la priva están cerrados. Palabras de ellos, yo nunca he ido a Puerto Vallarta a trabajar. O sea, Pues es ya te voy como a que invitar. es como los cirujanos que están ahí Claro. y ya esos operan en ese hospital, cosa que no pasa acá en Guadalajara, por ejemplo, zona metropolitana Guadalajara, ¿no? Que muchos hospitales son muy abiertos a que llegue más gente a trabajar. En Puerto Vallarta, donde tú estás, creo que es un poco más cerrado, ¿no? Y a veces que poner tu consultorio, que nadie te dice, oye, vas a tener que pagar una renta de consultorio, a lo mejor pagar un asistente, o si no, al principio tú ser tu propio asistente, Ser tu community manager, sí, ser tu... entrar a las redes y demás, cosas que como dices, de residentes, de estudiantes, ni te imaginas, güey. Nadie te lo explica, no es algo con lo que esté relacionado, es algo que debes de hacer sí o sí. Probablemente ahorita con las redes sociales, pues bueno, el llegar a captar pacientes de boca en boca, tú sabes que ya es dificilísimo, te lleva mucho tiempo. La cuestión de redes sociales está abriendo esta parte, pero sí es una cuestión que llega a ser compleja al principio, ¿no? Entonces, lo que recomendaría probablemente a alguien que está en formación es empezar a darse visibilidad, que esta es una arma pues importante, ¿no? Como una red social. Entonces, y que sepan, o sea, acerquen al médico probablemente que sea más taquillero y vean esas diferentes cuestiones que él aplica y que le ha funcionado y las apliquen lo antes posible, ¿no? Sí, o sea, la neta. Todos aquellos que vayan a hacer una especialidad, la que sea, yo siempre les digo, incluso, oye, doctor, ¿cuándo será el buen momento para empezar a hacer redes? Ya ahorita, o sea, ahorita, porque vas tarde. Exactamente. Porque quieres agarrar pacientes, quieres hacer redes cuando ya son especialistas y pues ya va muy tarde, ¿no? Y luego, pues también otra cosa, como dice Alan, en los que sean más taquilleros, vean, o sea, qué tácticas utilizaron ellos, dónde invirtieron, ellos te pueden decir, ah, mira, yo invertí dinero acá, 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 me fui metiendo a estos hospitales, primero iba para allá, o sea, no todos iniciaron, bueno, pocos, los que están apadrinados, operando en Real San José, por ejemplo, acá en Guadalajara, o en Los Ángeles, ¿no? En el Ángeles, ¿no? O sea, Oye, o darte de alta antes en las aseguradoras, ¿no? Porque esta cuestión también es algo que no te también, explican güey. y que en el primer pago te lleva meses, y más si es algunas aseguradoras ahí que no voy a decir quién, pero Sí, ahí. ¿no? Hasta cartas pierde Y uno, exactamente, y tú exactamente. estás con el pendiente, y si ya trabajé y no me pagaron, no, no, no. Son Sí, muchísimas cosas, la neta, Alan, que ya como egresado uno espera, voy a salir de la especialidad, me van a estar esperando. Ahí en la huevo, esquina va a haber 5 personas que se van a querer quitar la vesícula y otras 5 que tienen hernia. Entonces, a voy a huevo. aventar una cirugía diaria, mínimo, ¿no? No es así, no es No, así. no, Y y hay es mucha, algo común, ¿no? exacto, exacto. Hay muchas personas igualmente, repitiendo ahí al punto que querías dar, que a veces se dificulta mucho al principio, y tú me lo dirás, yo creo que Sí. tú ya lo viviste, el exponerte ante una cámara, hablar esto que estamos haciendo, llega a ser un poquito complejo, pero creo que esta es la realidad actual
y probablemente no hay otra manera, ¿no? O puede que tardes más. Esa también es una situación que se está presentando actualmente, yo creo que en varios adscritos, ¿no? Alan, amigo, después de todo este camino que has pasado, ¿eres feliz siendo ya egresado médico naval? Sí, sí, la verdad es Te sientes que orgulloso, güey. sí, 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 sí. Sí, la verdad me siento muy, muy orgulloso por ahorita teniendo este tipo de pláticas, días anteriores pensando, ay, ¿qué voy a platicar, no? ¿Qué puedo, no puedo Ah, platicar? sí, sí. Entonces se vienen un montón de recuerdos, cuestiones fuertes que llegaste a pasar, cuestiones difíciles que probablemente pues algunos aguantarían, algunos no, que nos puede ganar ahí más el orgullo de, no, no, ¿cómo no se puede? Tengo que hacerlo sí o sí. Creo que esa es la mentalidad que me llevó a salir adelante o concluir con mis estudios. Y que actualmente tengas esa opción, por ejemplo, de tener un día completo con tu esposa, con tu hija, tengo una nena. Entonces, ver esas sonrisas al estar con ellas, el poder convivir, el poder estar presente, esa es una situación que probablemente para mí ya no es no negociable, no es negociable actualmente, que me corte varias cuestiones para poder, pues, no vivir esa parte, ¿no? Está para que vean, para que valoren. Yo siempre les digo, la familia es primero, ni todo el dinero, ni la sub especialidad que hagan les va a Exacto. dar esa felicidad de una, disfrutar su vida, disfrutar su día, y otra, pues bueno, también disfrutar los seres amados. Si trabajas en un lugar, si eres anestesiólogo y trabajas para un cirujano y le estás trabajando todo el tiempo, si eres cirujano y trabajas para un hospital, tienes un accidente, te pasa algo, al día siguiente van a tener a alguien más. En tu casa muy probablemente no. Entonces, tengan eso en mente, amigo. Pues muchísimas gracias No, pues por muchas aceptar gracias la a ti. invitación. Muchas gracias a ti por esta oportunidad, por poder colaborar contigo y la verdad es una persona de admirar, Gracias, amigo. ¿no? Igualmente. No, ya escuchando, no, ya me siento hasta mal. No, y digo, a mí no me gusta llegar a ningún lugar así como con las manos vacías. Ahí te tengo como un regalito, No, una gracias. cuestión Seguro lo naval. compró la señora, no creo que lo hayas Me lo comprado. comp- No, no, no. A Mira, ver. te estoy dando algo ¿Qué importante. es esto, güey? Exactamente. Probablemente no lo habías visto, ¿no? Pero es una insignia que a nosotros recibimos al momento pues, de terminar nuestra especialidad y es algo que llevas en el uniforme, en donde eso te diferencia probablemente de que ya terminaste una especialidad. Es una insignia que te cuesta, en mi caso, 4 años, sudor, esfuerzo y pues ahí tengo una Amigo, copia, entonces no te hubieras molestado, ahí güey. la tendrás. Gracias, güero. No, pues Hombre, ahí mira, estamos. después de escuchar todo esto, la verdad que es una maravilla, ¿no? O sea, miren, chéquense eso. O sea, esto, creo, significa mucho, ¿eh? Muchas cosas, mucho sacrificio. Amigo, No, no, no. no, no, muchísimas Ahí gracias, para que la güey. portes en tu No, mochila, que a veces los ya, anestesios no, ahí la ya con puedes. orgullo, no, No, pues gracias, de un verdad. gusto, un gusto. Y pues bueno, ahí está el doctor Alan. Estás en redes sociales como amigo Alan. Cirujano Alan Carrillo. Cirujano Alan Carrillo. Cirujano Alan Por Carrillo. ahí que el que guste también preguntarle de situaciones navales, si tienen algún paciente que quieran operar en Puerto Vallarta o acá en Guadalajara también. O sea, el doctor Alan los puede apoyar, unos médicos generales que nos vean. Y pues bueno, amigo, pues muchísimas gracias. Gracias, Alan. No, gracias a ti. Yo estoy muy contento por mi regalo, güey. No olviden de seguirnos, de suscribirse, de darle like, compartir. Vamos a estar subiendo los clips del episodio del doctor Alan. La neta que una muy buena plática. Si quieren, por ahí después hacemos otra ya más relajado. Ya lo conocimos, ya escuchamos la historia. Ya en una carne asada, Ya en ¿no? una carne asada, eso sí. Y pues bueno, los veo en el próximo episodio. Gracias.